Seguimos pues con el comentario del proceso de cálculo. A continuación deberíamos de clasificar la edificación en base a las aberturas que existan. Habitualmente pues vamos a considerar que los edificios son cerrados a menos que existan grandes ventanales o espacios abiertos, lo cual pues no es habitual en usos residenciales. Por tanto, en nuestro caso, el edificio será considerado cerrado, pero de todas maneras vale la pena darle un vistazo al capítulo 26, donde allí se definen o se incluyen las definiciones para tener en cuenta un edificio cerrado, parcialmente cerrado o abierto. Seguidamente vamos a presentar el coeficiente de presión interna. Existe una tabla donde se evalúa o se determina el valor de G por el coeficiente de presión interna. Es decir, ambos parámetros, el factor de ráfaga G y el coeficiente de presión interno, se evalúan de manera global, conjuntamente, y valdrán, en el caso de enclosed buildings, es decir, edificios cerrados, será igual a dos valores, más 0,18 y menos 0,18. Al darnos dos valores, ello pues implica que habrá que considerar que la presión interna es en un caso de presión y en otro caso de succión, lo cual pues nos va a añadir todavía más hipótesis de cálculo para el dimensionado de la estructura. Como comentario adicional, tengan en cuenta que el factor G por CP interno no depende de si el edificio es rígido o si es flexible. Es un factor que viene determinado en esta tabla y pues se escogerá únicamente en función de las aberturas de la envolvente. El coeficiente K sub z, o bien, en su defecto, cuando z vale h, será el coeficiente K sub h. Estos coeficientes estarán determinados en esta tabla donde, por un lado, tenemos la altura en pies y en metros y tenemos el tipo de categoría de exposición. Entonces fíjense que si tenemos categoría de exposición C, que sería la categoría con la cual están determinadas las velocidades básicas de viento, y a 10 metros de altura, que correspondería a una posición entre esta fila y esta, fijémonos que llegamos a un valor igual a la unidad. Si interpoláramos, podríamos deducir que a 10 metros con exposición C, este factor Kz es igual a la unidad. Tal y como ya he comentado anteriormente, el objetivo de este coeficiente es pues modificar la presión de viento teniendo en cuenta la altura y el tipo de exposición. En el ejemplo proponemos pues analizar a tres cotas distintas en 10, en 20 y en 30 metros, para los cuales pues aplican unos factores K sub z distintos y por lo tanto a partir de ahí podremos obtener las presiones en cada punto. Es decir, cuando el viento sopla en esta dirección, tendremos en la cota superior una presión de viento, en esta cota otra presión de viento y en el suelo otra presión de viento. Tengamos en cuenta que en la cota 0 también existe presión de viento, no es igual a 0. Por tanto, existe una distribución decreciente gracias a la variabilidad de estos coeficientes K sub z. En cambio, en la fachada de sotavento se produce siempre una succión, se tomará el valor igual a K sub h, en este caso K sub 30 metros.